Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Seguimos con esta pequeña serie sobre la creación. La semana pasada hablamos de la creación en términos generales, el universo básicamente, y hoy vamos a enfocarnos en el hombre. Vamos a titular esa enseñanza El origen bíblico del hombre. El origen bíblico del hombre, Génesis 1:26. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. La semana pasada establecimos que el mundo fue hecho de la nada. Eso se le dice ex nihilo, con H, ex nihilo. Es una expresión en latín que significa hacer algo de donde no hay nada, del cero, del vacío. Y esa doctrina es única del cristianismo. Entonces es muy importante, hermanos. El mundo fue hecho de la nada, pero las criaturas que fueron creadas posteriormente fueron hechas a partir de los elementos creados. Es algo que también se le ha llamado creatio secunda, segunda creación, ¿sí? Porque no se creó de la nada, sino que se partió de lo que ya había sido hecho, como que el polvo, ¿se acuerdan? O cuando dice en el capítulo 1 que las grandes bestias marinas surgieron del agua, ¿sí? Así también lo dice Pedro, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, cuando dice que la tierra surgió del agua y subsiste en el agua, ¿se acuerdan? O sea, después de que Dios creó todo de la nada, por lo menos los elementos primordiales, todo lo posterior, cuando el Espíritu Santo vino a darle belleza y vida a todo, ya empezó a usar los materiales que había hecho anteriormente. ¿Me hago entender? Y cuando ya todos los seres vivos habían sido hechos, Dios creó por último al ser humano. Y conste que se establece que varón y hembra. Eso es algo muy curioso porque habla de que creó al hombre en singular y luego dice varón y hembra. Porque dentro del concepto hombre con H mayúscula está incluida el hombre y la mujer y por supuesto toda la raza humana. Bien, es algo que usted y yo ya sabemos. Pero notemos algo, hermanos. La formación del hombre y la mujer, del hombre, fue un evento inmediato, no fue progresivo. Y eso es importante porque desde la ilustración y demás desarrollos de la civilización occidental se puso en duda esa situación, se empezó prácticamente a imponer una especie de evolución, pero no una evolución que responde a la adaptación del medio, así como cuando nuestra piel puede descaspar debido a cambios de clima. Ahí vemos un cuerpo que sigue siendo el mismo cuerpo, la misma especie, pero que está sufriendo cambios para adaptarse al medio. El problema de las ideas evolutivas de la falsa ciencia es que establecen que de criaturas inferiores hubo evolución, transformación a criaturas superiores. Y es así como llegamos hasta el darwinismo, que hablan que el ser humano proviene de una criatura inferior en mente, en extremidades, y que fue poco a poco descubriendo su desarrollo para hacer ahora lo que somos. Eso, hermanos, es completamente pagano. La Biblia nos muestra que el hombre fue hecho inmediato. Decíamos la semana pasada que fueron creados adultos, ¿sí? Entonces la Biblia presenta al ser humano como la cúspide de la obra creadora. Y del hombre como tal, ¿cuál es la cúspide del hombre?
en el sentido del sello final, la mujer. ¿Sí? Vamos a estar viendo esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto, la naturaleza única del ser humano. Y en el segundo punto, la llegada del pecado al mundo. Bueno, comencemos. Génesis 5, 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Conste, ¿no? Al hombre, pero está incluyendo a la mujer. Y conste otra cosa, dice a semejanza. ¿Qué había dicho el capítulo 1? A imagen y semejanza. ¿Listos? Y aquí está diciendo solo semejanza. Déjense ahí para ahorita vamos a aclarar. Varón y hembra los creó, bueno, aquí lo acabo. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí? Los dos se les podía decir Adán. Porque los dos son el hombre. Y el esposo y la esposa están representados en el nombre del hombre. El día en que fueron creados. Bien. Habiendo leído el 1 y el 5, vemos que la creación del hombre es algo especial, distinto. Definitivamente es una cúspide, una especie de obra maestra, final. O pareciera como si todo lo previamente creado haya sido para él. Tanto es así que en el 1.26 leímos que antes de haberse hecho el hombre, hubo un consejo intratrinitario. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Santísima Trinidad decidiendo, determinando la creación del ser humano. ¿Y se acuerdan qué fue lo que decidió la Santísima Trinidad? Que el hombre sería una criatura que poseería la imagen de Dios. Conste que eso fue hablado, por así decir, antes de haber creado al hombre. ¿Y qué más decía el 1.26? Que no solo tenía la imagen, sino que iba a ejercer señorío. Ejercer señorío, dice señoreo, o sea, prácticamente un señor sobre el mundo, sobre la creación. Entonces vemos, hermanos, que la imagen de la que aquí está hablándose incluye el gobierno, incluye cualidades que hacen al hombre precisamente ser la cúspide. No es un animal evolucionado, no es una criatura más en todo el sentido, es especial. Cuando hablamos de la imagen de Dios, tenemos que tener claro que estamos diciendo que al ser humano le fueron transmitidos atributos de Dios. Esa es la imagen de Dios. ¿Cuáles atributos se le fueron transmitidos? Los comunicables. Por eso se le llama comunicables. Ejemplos: la sabiduría, el gobierno, son atributos de Dios. Solamente Dios es soberano, solamente Dios es sapientísimo. Pero Él comparte una parte, por así decir, de ese atributo glorioso y único en la criatura que tiene su imagen, ¿sí? En ese sentido vemos al hombre como una criatura racional, creada con la capacidad de gobernar, con la capacidad de construir una vida de comunión con Dios, una comunión viva. Y ojo, esa imagen de Dios no fue impresa solamente en el hombre, varón, sino, como decía, en Adán fue creado varón y mujer. Ambos tienen esta misma dignidad. En el 1.27 lo decía: creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ahora sí, volvamos a lo que les estaba diciendo en Génesis 5. En el 1.26 decía imagen y semejanza, pero en 5.1 dice
solo semejanza. Es muy extraño. Bueno, detalles como ese han dado pie para pensar que por culpa del pecado la imagen de Dios se perdió. Pero esa no es la intención del autor. Cuando comparamos los pasajes, por ejemplo, Génesis 1.27, miren el 27, 1.27. Creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. Solo menciona una. Habiendo en el anterior mencionado las dos. ¿Sí me están siguiendo la idea? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Pero el versículo que sigue dice imagen, solo imagen. Y en el 5 dice solo semejanza. Bueno, todo esto es ¿para qué? Para demostrarles que imagen y semejanza es lo mismo. Lo mismo, comparemos. 1 Corintios 11.7, rápidamente. Dice, el varón no debe cubrirse la cabeza en el culto, está hablando el apóstol, pues el varón es imagen y gloria de Dios. ¿Qué está mencionando? Solo una, no está diciendo semejanza. Lo mismo que hizo Génesis 1.27, solo imagen. Pero probamos que es lo mismo porque los términos se intercambian sin ningún problema. En Génesis 5.1, ¿se acuerdan? Solo decía semejanza. Y si usted revisa Santiago 3.9, vamos para allá. Es interesante que aparezcan ejemplos de ambos, dos en el Antiguo, dos en el Nuevo. Gracias al Señor. Santiago 3.9 dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza. ¿Ven? Lo mismo que hizo Génesis 5, solo menciona semejanza. Entonces, en últimas, imagen, semejanza es un paralelismo sinónimo. El hebreo se expresaba a través de esos paralelos para resaltar una idea. ¿Sí? No es la intención de ponernos a inventar que la imagen es una cosa, que la semejanza es otra, que conservamos cierta semejanza, pero la imagen se perdió. No. No, señores. Bueno, el concepto de imagen de Dios es muy grande. Recientemente he podido compartirles enseñanzas teológicas sobre eso y nos quedamos cortos todavía. Pero les resumo esto. Ser imagen de Dios significa que el hombre es una réplica visible y viviente de Dios que es invisible y vivo. ¿Por qué será que Dios detesta que hagamos esculturas con fines religiosos? ¿Por qué será que Dios aborrece las imágenes y las coloca como un sinónimo de idolatría? ¿Qué es en la denuncia de los salmos, de los profetas una y otra vez? Que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, tienen pies y no andan. ¿Sí? Para Dios es grosero, no solamente que se intenta comparar su gloria, sino que se intente comparar sus obras. Porque solamente Dios pudo crear una imagen de Él. Y esa imagen vive. Tiene vida. En cambio, cuando nosotros queremos hacer imágenes religiosas, hacemos rebajamos al Dios Altísimo y más encima es un objeto ridículo que no se puede ni mover solo. Eso es lo que quiere decir. Entonces la idea de imagen de Dios es esa: resaltar que solamente el ser humano es la imagen visible y viviente del Dios invisible y vivo. Bueno, a diferencia de las esculturas e ídolos de las religiones falsas, el ser humano es una imagen de Dios que sí tiene vida. Bien, y esa imagen está tanto en Adán como en Eva. Y todas esas características se reflejan en distintos atributos: conocimiento, justicia, santidad, verdad. Todas estas cosas, dése cuenta que tienen connotaciones morales, éticas.
Así fue creado Adán y Eva al comienzo, con esto pleno, estas cualidades morales y éticas. Esa era la imagen de Dios. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, como decíamos, creatio secunda, segunda creación, y recibió en su nariz el soplo del aliento de vida de Dios. Génesis 2:7, ¿se acuerdan? Bueno, dice en ese texto, vayamos para allá, muy importante, para establecer algo importante. En alguna ocasión tuvimos algunos aspirantes a membresía en la iglesia local que eran tripartistas, es decir, ellos estaban aferrados a esa idea común del mundo neoevangélico de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa, y entre otras cosas, pero esa estaba entre ellas, era algo que ellos no estaban dispuestos a ceder. Ellos veían eso como una verdad bíblica usando un solo versículo e ignoraban decenas de versículos que solo muestran dos partes. Ignoraban también el contexto de Tesalonicenses. En fin, ¿a qué voy? Aunque esto que aparentemente se ve simple es importante porque tiene implicaciones prácticas, hermanos. Génesis 2:7, ¿qué dice? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Vemos una parte que es material, el cuerpo. Y ojo con esto, solo Dios es inmortal. Quiere decir que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no le transmitió inmortalidad. Adán y Eva no eran inmortales, porque eran criaturas. Cuidado, ojo con eso. Entonces, ¿qué estamos viendo en el versículo 7? Fue formado del polvo de la tierra, ¿qué? El cuerpo. Pero ¿qué más sigue? Sopló en su nariz soplo de vida. ¿Qué es eso? El espíritu, la parte inmaterial, que en otras partes se le llama alma. La Biblia presenta una postura bipartita. Bipartita. Y cuando tuvo esas dos partes, ¿qué pasó? Y fue el hombre un ser viviente. ¿No es el testimonio de la Biblia una y otra vez? ¿Qué pasa si el alma se separa del cuerpo? ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta, así como un cuerpo sin alma, sin espíritu, ¿qué pasa? Se muere. Luego dice, así también la fe sin obras es muerta. O sea, Santiago también era bipartista, bipartito, dicotómico, o sea, creía en esa postura de que solamente somos dos partes, no más, ¿sí? Si el alma se va del cuerpo, ¿qué hablamos? De muerte. Y cuando el alma llega al cuerpo, ¿qué hablamos? De vida. ¿Cuándo llega eso? En el cigoto, en la concepción. Por eso hay vida, ahí ya está el alma. Eso hace a esa persona que un ser viviente. No era tan simple, ¿no? Entonces el hombre es un ser compuesto, poseedor de una parte material, de una parte mortal, que es el cuerpo, y de una parte inmaterial e inmortal, ahí sí, el alma. El alma sí es inmortal, porque ¿de dónde salió el alma, hermanos? Del soplo. ¿De dónde salió el cuerpo? De la tierra. ¿De dónde salió el soplo? Del aliento de Dios. ¿Será que Dios sopla alientos mortales que perecen, desaparecen y se esfuman en el vacío? Todo lo que Dios es eterno, ¿no les parece? O inmortal. No digo que el alma sea eterna, el alma es inmortal. Cuando decimos, ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas? Que lo eterno no tuvo principio. Y cuando hablamos de inmortal, quiere decir que no va a morir. Entonces el alma es inmortal, no eterna, es inmortal. Bueno, entonces ese 2.7, ¿qué más nos enseña? Hay dos partes y que la unión de esas dos partes da vida, un ser vivo. ¿Qué implica eso? Que la imagen de Dios, ¿en dónde está? ¿En cuál de las dos partes está la imagen de Dios? No vayan a decir en el alma.
Porque si el ser humano es un ser compuesto de dos partes, ¿dónde va a estar la imagen de Dios? En las dos partes. La imagen de Dios se halla reflejada en el cuerpo y en el alma. Por eso el Señor nuestro Dios no tiene inconveniente, por así decir, en hablar en un lenguaje antropomórfico, diciendo mis narices, mis ojos, mis espaldas. Por eso podemos expresar nuestra sabiduría, inteligencia y creatividad a través de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos también tienen la imagen de Dios en ese sentido. Entonces, que conste, el ser humano no tiene la imagen de Dios, el ser humano es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es una posesión, la imagen de Dios es una definición de nosotros. ¿Quiénes somos usted y yo? La imagen de Dios. En el mundo se enseña que hay que conocerse a sí mismo para conocer a Dios. Yo debo conocer al que me hizo para conocerme a mí mismo, porque yo fui creado a su imagen. Bueno, segundo punto, la llegada del pecado al mundo. Entonces, hermanos, esto de la imagen de Dios en ambas partes del ser se puede resumir en que el hombre y la mujer tenían la ley de Dios en el corazón. Ellos la tenían en el corazón, no había tablas, no había un libro. Ellos eran, como fueron creados, ¿qué les dijo ahorita? Conocimiento, santidad, verdad, justicia, ¿cierto? Que son atributos que comunicó Dios y que reflejan moralidad, ética, rectitud. Bueno, en esa condición está la ley de Dios. Adán y Eva conocían la ley de Dios y recibieron el poder para cumplir esa ley. Por eso es que podemos deducir, ellos obedecieron la ley de Dios. Ellos acataron el pacto de obras por un tiempo X, no sabemos. Pero durante ese tiempo ellos disfrutaron su libertad obedeciendo a la voluntad que sí podían obedecer. Esa libertad que sí tenían en ese momento, la gozaron. Pero hay un problema. La ley estaba en el corazón, tenían poder para cumplirla, pero también tenían poder para transgredirla. ¿Sí? Porque el ser humano no solamente es libre, y esto es interesante porque en este tema de debate, de polémica, siempre se habla del libre albedrío, pero hay un pequeño detalle que se está pasando por alto, hermano. El ser humano no solamente fue creado libre, es que hay un atributo que no se nos comunicó, otro, no solamente en la eternidad o en la inmortalidad, hay otro atributo que no se nos comunicó, la inmutabilidad. El ser humano tenía las cualidades que ahorita he mencionado, que lo hacían recto, santo, justo, verdadero, en el sentido de que conocía la palabra de Dios en su corazón, podía acatarla, pero él voluntariamente podía cambiar. Esa voluntad que lo llevó a obedecer también en algún momento le iba a llevar a transgredirla. Entonces el ser humano no solamente era libre, era mutable. Cuando una criatura es libre y es mutable, ¿qué va a ocurrir? ¿Ven? Entonces el tema del libre albedrío, ese debate, no es tan simple, ni tampoco se resta todo en la libertad del hombre. La mujer, Génesis 3:6. La mujer tuvo oportunidad de observar el árbol de conocimiento y vemos libertad, pero vemos cambio porque ella sabe que Dios le dijo que no, pero ella de todas formas la analiza y dice, bueno, pero de pronto sí se pueda y podamos llegar a un nivel distinto que quizás podamos crecer más, quién sabe. Y instó a su marido a participar del acto. Dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fueron creados rectos, pero buscaron, o sea, voluntariamente, libremente, abandonaron la rectitud porque cambiaron a la transgresión. Romanos 5:12, ya que Adán pecó como representante de toda su progenie, siendo cabeza de un pacto. O sea, es que también la imagen de Dios significa que somos representantes de Dios, y más Adán.
Entonces él no solamente representa a su descendencia, él representa a su descendencia ante Dios. Y si él fallaba, toda su descendencia se ve bajo una imputación de pecado. Y la gente del mundo dice, eso no es justo, yo no tuve nada que ver, que se me coloque a mí la culpa de mi tatarabuelo, que ni conozco, y de pronto yo pude haberlo evitado, de pronto yo hubiera sido mejor. Bueno, si le parece injusto que Dios le impute el pecado a Adán, pues parezca injusto que Dios le impute la justicia de Cristo y no sea salvo entonces. A Dios le plació salvarnos por medio de imputación, por la justicia de otro. Dice Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por la desobediencia de uno, pero la justicia vino por la obediencia de uno. Importante. Génesis 5:3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mire que invirtió. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue ideado? Génesis 1:26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora aquí dice 5:3. Al revés. Semejanza conforme a su imagen. ¿Pero imagen de quién? De Adán. No estoy insinuando que desapareció la imagen de Dios. Lo que estoy diciendo es que esa imagen se distorsionó y ya no vamos a reflejar plenamente la imagen que tenía Adán, porque vamos a reflejar ahora nosotros la imagen del Adán que pecó. Por eso somos pecadores desde el vientre. Entonces la imagen de Dios se conservó. ¿Qué decía Corintios 11, el Nuevo Testamento? Que el varón es gloria de Dios porque es la imagen de Dios. O sea, no se perdió, ¿sí? Y esto explica también por qué Dios no puede ser indiferente ante el pecado del inicuo. Si el ser humano representa a Dios, cada vez que un ser humano peca, está profanando a quien representa. Dios está comprometido a vindicar la santidad de su nombre, que está siendo mal representado por el hombre. Él no solamente le va a pedir santidad o se la exige a su pueblo, sino también a los que tienen la imagen aunque no son de su pueblo. Y eso es tan cierto, hermanos. Génesis 9:6 dice, ¿se acuerdan que cuando alguien mataba a un hombre, debía morir? En otras palabras, se estableció la pena de muerte. La pena de muerte está sustentada sobre la base de que fuimos creados a imagen de Dios. Santiago 3:9, cuando ya lo leemos, que dice que con la lengua maldecimos a los que fueron creados a imagen de Dios. O sea, la imagen no se perdió, sigue estando. ¿Sí? Sigue estando, pero se ha distorsionado. Conocimiento, santidad, verdad, justicia, no son cualidades que describan al hombre de hoy. No es un secreto. Aún nosotros, como hijos de Dios, todavía no siempre somos justos, no siempre somos coherentes con lo que conocemos, no siempre somos santos en el sentido de perseverar en abstenernos de la moralidad o de la carnalidad, ¿sí? No siempre abrazamos la verdad. Y eso es lamentable, pero esa es nuestra realidad. Entonces, la imagen de Dios está, amén, distorsionada tristemente. Colosenses 3:10. Los que han nacido de nuevo son revestidos de nuevo hombre, dice Pablo, que fue creado revestido de nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí? En otras palabras, en la regeneración, cuando fuimos salvos por medio de la fe, en ese momento, esa imagen que un día se empañó, empezó a ser restaurada. Empezó a ser restaurada. Efesios 4:24 lo confirma. Y ahí está lo que les decía, las cualidades. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así era Adán antes. Y esto es la imagen de Dios restaurada en los que creen en Cristo.
acabamos de confesar que seguimos fallando, pero la imagen de Cristo en nosotros brilla más fuerte que la imagen de Adán que tenemos impregnada en el cuerpo. Bueno, por eso decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, este proceso de santificación es progresivo. Usted fue creado a imagen de Dios, usted y yo entonces seremos juzgados como representantes de Dios en el mundo. Y ahora que hemos nacido de nuevo, por medio de la fe, estamos en un proceso que nos va a llevar toda la vida. Justicia, santidad y verdad, toda la vida. Para terminar, les digo dos conclusiones. Primera, como les decía, ese debate milenario del libre albedrío, tenemos un poco más de claridad cuando consideramos al ser humano como una criatura mutable y no solo como libre. ¿Sí? El meollo de la caída no está solo en la libertad, porque eso es una cualidad que el hombre gozó como independiente. Dios no creó una imagen en el sentido de que todo lo que él hiciera, como una especie de títere, él también lo hacía. Es una criatura, un ser viviente, independiente, autónomo. O sea, me refiero a que no vive dentro de Dios, o Dios no lo está manipulando. Es una criatura que lo representa. Es libre, y en esa libertad obedeció mucho tiempo. El problema fue que esa libertad o esa obediencia que disfrutaron en la libertad podía cambiar, porque eran criaturas, no eran Dios, y solo Dios es inmutable. Solamente Dios dice: yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero nosotros somos cambiantes, desde Adán y Eva. Entonces, una criatura libre, cuya voluntad puede cambiar, era la real condición del hombre en su estado de inocencia. Esto significa, en esas conclusiones, que Adán no era perfecto. No era perfecto. Era santo, pero no perfecto. Porque ¿quién es el único perfecto? El Señor. Adán es un agente moral, un ser, una criatura moral. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Y como tiene la imagen de Dios, va a ser juzgado por un Dios que es moral. ¿Sí? Dese cuenta, hay un agente moral, Adán. Hay una norma moral, la ley escrita en el corazón. Y hay un juez moral, Dios Santo. Entonces la ley está escrita en el corazón del ser humano, no en un sentido como ocurre con los que han nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, la ley de Dios, el Espíritu Santo, la escribe en nuestro corazón. Pero para las demás personas, la ley de Dios está escrita, por así decir, en la conciencia. La gente sabe por instinto, casi que por instinto, si me permiten la palabra, qué es bueno y qué es malo, qué es injusto, qué es mentira. Por naturaleza, porque eso está en la conciencia, en la imagen que todavía el hombre tiene. Pero el pecado empañó tanto que a veces el ser humano que tiene la imagen de Dios piensa que una mentira es verdad. ¿Eso qué lo hizo? El pecado. Pero todavía sigue habiendo un sentido de discernimiento, o mejor dicho, de distinción. Existe una verdad y una mentira. Anote ese texto, eso que les digo, puede usted verlo en Romanos 2:12, 14 al 15. Y tiene que ser así, hermano. Romanos 2:12, 14 al 15. Porque si el ser humano no es libre, si el ser humano no es un agente moral, si el ser humano no tenía una ley escrita, no había un pacto, si Dios no es un juez justo que va a juzgar, entonces, ¿para qué la ley? Entonces no va a haber juicio. Pero ¿qué dice la palabra? Todos los hombres serán juzgados a la luz de la ley. Los que sin ley mueren, sin ley perecerán, dice Romanos 2. Y los que
conocen la ley y pecan, van a ser juzgados por la ley. O sea, la ley abarca todo. Y la ley no es solamente conocer la Biblia, sino es la conciencia del bien y del mal que Dios colocó en la humanidad. Segunda conclusión. Ahorita establecimos que la imagen de Dios también está en el cuerpo. Eso tiene muchas implicaciones. Si la imagen de Dios también se refleja en nuestros cuerpos, entonces es muy importante la forma en cómo vivimos. No es tan simple como el neoevangélico que dice eso, Dios mira es el corazón. No es tan simple. Es muy importante la manera en cómo tratamos el cuerpo, hermanos. Entonces, hay una ética cristiana que con base en la imagen de Dios que está en nuestro ser, cuerpo y alma, me lleva a cuidar mi alma del pecado, mi alma de la tentación, pero también mi cuerpo del peligro, de lo que me puede dañar. Hay una ética relacionada con el uso de mi cuerpo. Cristianos con tatuajes, con incisiones en el cuerpo, cristianos que descuidan su presentación personal porque Dios mira solo el corazón, o vienen a la iglesia con una presentación vulgar. Aquí no ocurre eso, gracias al Señor, solamente refiero ejemplos. Pero a lo que voy, si me entienden, no es inventarnos reglas legalistas, pero es que el cuerpo no es menos importante que el alma. La imagen está en ambas cosas. Bien, y de hecho esto demuestra que si la imagen está en cuerpo y alma de todos los seres humanos, demuestra que el cristianismo es la razón de ser por la cual el mundo cree en la igualdad. Nos robaron esa idea. Nosotros creemos en la igualdad porque ¿qué decimos? Que todos fuimos creados a imagen de Dios. La Biblia enseña que tenemos igual dignidad, sea hombre o mujer, cualquiera sea la etnia que tengamos. El Señor muestra que todos los seres humanos son iguales. Dice Proverbios, el Señor hizo al rico y al pobre, a ambos los hizo el Señor, por ejemplo. Bien, el Señor nos ayude, hermanos, y dense cuenta, eso que parece tan básico tiene muchas implicaciones.